Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo curso o capítulo del curso de FreeCAD. En capítulos anteriores hemos visto el punto de referencia, ¿vale? Hoy es momento de ver el eje de referencia. Ya sabéis que estas herramientas vienen a ser como andamios, para poneros un símil, ¿vale? Nos apoyamos en ello, pero luego, bueno, no los retiramos, en este caso los ocultamos, porque no, digamos, forman parte de la construcción, pero en este caso no los necesitamos luego. No es conveniente borrarlos porque nos hemos apoyado en ellos y si los quitamos se va a derrumbar todo, pero sí ocultarlos, ¿vale? Son parte de la construcción, esto ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Bueno, hoy es momento de hablar del eje, ¿vale? No es para mí una de las herramientas más importantes a la hora de trabajar con referencias, pero bueno, hay que verla, ¿vale? Porque combinada con las otras, que son punto, plano y el sistema de coordenadas, bueno, pues nos ayudan mucho a la hora de trabajar. No obstante, dentro de las opciones que tiene, hay muchas que, bueno, que no vamos a utilizar en absoluto porque, bueno, oye, pues para según qué cosas vayas a hacer, pueden ser útiles o en este caso no. Para nosotros diseñar, que es de lo que se trata, que no estamos dando matemáticas ni tampoco física nuclear ni nada de esto, pues obviamente hay opciones que no, bueno, que no vamos a utilizar porque no nos son útiles o pueden llegar a ser útiles, pero lo solemos hacer de otra manera, entonces no le encontramos utilidad, ¿vale? Vamos a irnos a FreeCAD, vamos a crear un nuevo proyecto y mira, en este caso voy a empezar con una primitiva, un pequeño cubo que voy a colocar ahí, le doy a OK y ahí tenemos el cubo, ¿vale? Las famosas primitivas que tanto critican algunos y que son muy útiles, ¿vale? Cuando yo me refiero a trabajar con las primitivas no me estoy refiriendo a hacer castillitos, es decir, a coger cubitos y ir haciendo cubitos, uniéndolos y restándolos como alguno piensa, ¿vale? Cuando las primitivas no son para eso concretamente. De mano, la gran mayoría de programas de élite mundial pues tienen entre sus herramientas primitivas y las están añadiendo. Véase Fusion 360, véase por ejemplo Inventor, que las han añadido en las últimas versiones, Siemens NX, que también tiene primitivas, y muchos otros que las están añadiendo. Por ejemplo, SolidWorks las tiene, pero como un plugin que hay que meter aparte. A mí eso no me gusta, los plugins. Yo sigo esperando que SolidWorks pues las ponga de serie, ¿vale? Porque son unas herramientas muy útiles. Y como digo, no se trata de hacer nuestros diseños cubito a cubito o esfera a esfera, ¿vale? Sino que estos son herramientas que nos permiten o nos dan una ayuda a la hora de trabajar. Yo puedo estar trabajando con mis curvas, con mis superficies y con todo lo que tú quieras y de repente necesitar hacer, pues qué sé yo, un agujero o cualquier cosa que una primitiva me haría de manera inmediata, mientras que de otra manera tengo que estar mirando a ver si hago una revolución o una extrusión o no sé qué o no sé cuánto, ¿vale? Mientras que con las primitivas es instantáneo. Lo mismo que algún vídeo que os he puesto por ahí de demostración, donde gracias a una primitiva podemos hacer redondeos allí donde de otra manera no nos dejaba, ¿vale? Las primitivas son muy útiles, pero son muy útiles como herramientas apoyándonos en ellas, no como alguno piensa por ahí tontamente que algunos nos dedicamos nada más que a trabajar con cubos. O sea, es que hay que ser muy tonto. Pero bueno, en fin, vamos a lo que nos compete. La primera opción que tenemos dentro del eje de referencia son objetos X, Y y Z. Aquí el comentario que yo os puse aquí, que por cierto lo tenéis que cambiar porque lo he modificado, me he dado cuenta que estaba mal. Tenéis este archivo, como ya sabéis, en el grupo de Facebook disponible para descargar, editar, etcétera, etcétera, para todos. Dice aquí, coloca un eje de referencia alineado con la dirección X, Y o Z local, muy importante, local, del objeto seleccionado, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un cubo como este, por ejemplo, o cualquier otra pieza, si nosotros hacemos clic sobre este objeto, le damos a eje, inmediatamente la opción objeto de X, objeto de Y, objeto de Z, nos muestran tres cosas. Lo primero, dónde está el 00, que es la intersección de ellas tres, ¿vale? Que sería ese punto ahí. Y lo segundo, nos muestran para dónde están, digamos, estos ejes dentro de nuestro objeto.
En este caso, ahora mismo, como podéis observar, coinciden perfectamente con el objeto, con el sistema de coordenadas globales, pero coinciden porque FreeCAD, cuando genera geometría, la genera orientada con el sistema de coordenadas globales, pero no tiene por qué ser así. Vamos a cancelar esto. Curiosamente, cuando cancelamos en FreeCAD, aún así nos sigue poniendo el eje. Esto supongo que es un bug, pero bueno, uno más. Vamos a coger nuestro cubo, vamos a irnos aquí a eje, asegurarnos de que está el 1 en Z y vamos a rotar esto 45 grados, ¿vale? Si yo ahora cojo esto y lo reoriento así, lo coloco así, muy pocos diríais que este cubo está girado. Simplemente estáis viendo un cubo en pantalla y pista, ¿no? No notamos en ningún momento que este está girado. Si somos un poco observadores, obviamente, vemos que algo no cuadra, porque tenemos el sistema de coordenadas aquí y el sistema de coordenadas no nos cuadra con, por ejemplo, estas tres aristas, que deberían de ser paralelas al sistema de coordenadas. Y sin embargo estamos viendo que Z sí que es paralela a esta que sube, pero no así X e Y. Algo raro hay, ¿vale? Porque si nos fijamos y nosotros hacemos un proyecto nuevo, colocamos un cubo, en ese plano me vale, y nosotros lo tenemos así, fijaros como este eje es paralelo al eje X, este eje que tenemos aquí, o esta arista, perdón, es paralela a la Y, y lo mismo ocurre con la Z. Sin embargo, en nuestro objeto, que teníamos aquí de ejemplo, vemos que algo raro hay, porque no es paralelo X e Y. Sí Z, pero no X e Y. Entonces ya podemos percatarnos de que aquí pasa algo. Si aún así seguimos un poco, bueno, pues no estoy del todo seguro, tal, bueno, tenemos una manera de comprobarlo aún mejor si nos dirigimos a ver y activamos o desactivamos la cruz de los ejes. Inmediatamente vemos dónde está el 0, 0 y podemos observar que la X no cuadra con ninguna de las aristas, con lo cual sabemos que este cubo está desorientado, ¿vale? No está orientado con las coordenadas que nosotros necesitamos en este caso. Esto no pasa nada, ¿vale? No es un pecado que esté desorientado, eso puede pasar. Si tú necesitas el cubo rotado así, pues no pasa nada. ¿Por qué esto? Bueno, pues esto muchas veces nosotros importamos piezas de otros programas, SolidWorks, Inventor, el que sea, y dependiendo de cómo haya trabajado esa persona, puede cargarnos la pieza aquí orientada con el sistema de coordenadas local totalmente desorientado del sistema de coordenadas global. Esto es un problema porque cuando nosotros queremos trabajar en una cara, ya tenemos que andar poniendo bocetos, planos, etcétera, etcétera, porque no se nos va a orientar. Cuando nosotros cogemos aquí un boceto, fijaros que los planos globales pues no se orientan para nada con nuestro objeto, y esto es un poco tedioso, ¿vale? Porque si nosotros ahora queremos aquí colocar un boceto en esta cara de este cubo, ya no nos podemos apoyar en este plano, por ejemplo. Tenemos que entonces apoyarnos en la cara, o hacer aquí una parafernalia de poner un plano aquí en el medio que coincida, que se reoriente con el cubo, y luego hacer una equidistancia, ¿vale? Muchos diréis, bueno, no pasa nada, yo selecciono la cara esta y ya está. Ya, pero es que eso es una mala práctica, ¿vale? Es cierto que lo hacemos, pero es una mala práctica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros dibujemos en esta cara depende de esta cara. Si esta cara es modificada, borrada o lo que sea, nuestro diseño que hayamos hecho dependiendo de esta cara se va a ir al garete, ¿vale? Eso es un problema grande. Siempre es conveniente que nuestros sketches cuelguen de un plano, ¿vale? Porque el plano es más difícil que lo vayamos a eliminar, salvo que, bueno, sea necesario. Pero en este caso sí que es muy fácil que una cara se modifique, pero es muy difícil que un plano se vaya a cambiar, ¿vale? Poder se puede, obviamente, pero es más difícil. Entonces fijaros que aquí, si queremos no tener que engancharnos a una cara, lo tenemos un poco más complicado por no estar nuestro cubo orientado correctamente con el sistema de coordenadas universales. Siempre es recomendable que la pieza esté orientada con el sistema de coordenadas universales, porque nos va a ser mucho más fácil a la hora de trabajar. ¿Es obligatorio? No. ¿Es recomendable? Sí, ¿vale?
Aquí en este caso lo tenemos muy fácil porque lo único que tengo que hacer es volver otra vez esto a 0 y ya está, ¿vale? Pero se supone que en una pieza que nosotros importamos, esta aparece girada o de cualquier otra manera y no tenemos aquí la posibilidad de cambiarle esto porque aquí está 0, ¿vale? Entonces no tendríamos otra opción más que nosotros rotarla manualmente para orientarla lo mejor posible. Bueno, aquí ya podríamos hacer unas técnicas y demás que ya veremos más adelante, para reorientar, digamos, la pieza correctamente, ¿vale? Porque uno de los problemas que nos ocurre es que cuando nosotros movamos la pieza, en este caso no es así, porque si yo muevo esto en el eje X va a ir en el eje X correcto, ¿vale? Porque la pieza no está reseteada. Pero una pieza que importemos obviamente va a ir en el eje X local en este caso y va a ir de distinta dirección a la que nosotros tenemos en global. Bueno, una manera fácil de saber para dónde están los ejes de esta pieza, pues obviamente seleccionando la caja, dirigiéndonos a la línea de referencia, hacemos clic en la línea de referencia y aquí inmediatamente nos dice para dónde se orienta X, para dónde se orienta Y y para dónde se orienta Z. Y al mismo tiempo nos pone un eje que, bueno, lo podemos dejar ahí porque nos puede servir para engancharnos a él, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los ejes de referencia en la mayoría de los casos las vamos a utilizar como ejes para revoluciones, bueno, cualquier elemento que sea por revolución, ¿vale? La mayor parte de las veces va a ser para eso un eje de referencia. Ya sé que hemos visto cómo podemos hacerlo con líneas de construcción, pero bueno, sabemos que los ejes de referencia también los podemos utilizar como ejes de revolución. Y también nos son muy útiles para identificar centros de tubos, cilindros, agujeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que eso también nos lo hace el punto y en muchas ocasiones yo utilizo más el punto que el eje, pero bueno, depende. Ya iremos viendo a lo largo del curso cuándo usar unos y cuándo usar otros y cuándo nos es mejor uno y cuándo nos es mejor otro. Bueno, que quede claro que estas tres opciones pues lo que nos hacen es eso, colocar un eje en el 00 del objeto orientado con la orientación que tienen el sistema de coordenadas locales de ese objeto, ¿vale? Hay otra manera más interesante de poder averiguarlo, lo que pasa que bueno, es saltarnos un poco el índice, que sería con la herramienta esta que tenemos aquí abajo, la del sistema de coordenadas locales, ¿vale? Que sería la segunda opción. Como veis aquí dice, ayuda a identificar la orientación de la geometría indicando la posición de los ejes locales de un elemento concreto y su orientación. Esa opción es muy útil porque fijaros que si yo selecciono el cubo y yo quiero saber para dónde está la X, daros cuenta que con el eje yo puedo saber la dirección que toma X y la dirección que toma Y y la dirección que toma Z en este caso. Quizás la dirección no es la mejor palabra, sino la orientación que toma, que va hacia aquí, o sea, toma esta orientación. Pero yo lo que necesito, además de la orientación, es saber la dirección, es decir, para dónde es positivo y para dónde es negativo. Eso en este caso el eje no me lo dice, porque si os dais cuenta el eje es como medio infinito, bueno, no es infinito del todo, pero casi. Y no me consta para dónde está el positivo, no lo sé, con el eje no lo sé. Mire X, mire Y o mire Z, no lo sé, ¿vale? Entonces, si necesito saber para dónde está el positivo y para dónde está el negativo de la pieza que yo estoy usando, selecciono el objeto y creo un sistema de coordenadas, en este caso personales. Fijaros que bueno, ya me las pone ahí, obviamente en el 00 del objeto, le doy a OK, selecciono el sistema de coordenadas y lo que tengo que hacer aquí en vista es darle más tamaño, porque si no, no se ve nada. Y ahora sí, podemos ver que además de que nos señala el 00 hacia dónde va la X, Y y Z y al mismo tiempo nos indica dónde está el positivo y dónde está el negativo de cada uno de ellos, ¿vale? Eso es lo que nos hace pues esa opción del sistema de coordenadas, ¿vale? Tenemos varias maneras de poder averiguarlo. Luego, obviamente, una vez que sabemos dónde está la X, dónde está la Y, dónde está la Z, pues tenemos que modificar nuestra pieza para orientarla correctamente. Luego, guardarla de una manera especial
y por fin volver a abrirla para poder trabajar con ella debidamente, ¿vale? Digamos que estas tres opciones, bueno, pues ¿dónde están? Que las he perdido. Aquí, no, que estos de planos están aquí. Objeto X y Z, bueno, pues eso es lo que nos hace, ¿vale? Obviamente, bueno, pues hay que buscarle un poco la utilidad. Yo en este caso, pues a este tipo de ejes que se colocan así para marcarnos la dirección X, Y o Z, pues bueno, no le pillo mucha utilidad porque prefiero utilizar el sistema de coordenadas, pues este me da mucha más información. Pero bueno, tenemos la opción ahí porque muchas veces, bueno, pues nos interesa tener un eje en la dirección X de un objeto para engancharnos a él para hacer según qué otra cosa, ¿vale? Como podéis ver, todo tiene su utilidad. Vamos a ver la segunda opción, eje de curvatura. Dice, coloca un eje en el centro de un círculo. Ya de esto del osculador, esto vamos a pasar, ¿vale? Si vosotros queréis más información sobre esto, de qué es un círculo osculador, pues lo buscáis por internet y ya os papeáis todo eso. Porque bueno, son cosas que ni nos van ni nos vienen a la hora de diseñar, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta opción que tenemos aquí, lo que nos hace es poner un eje en el centro de un círculo. Y eso es lo que nos importa a nosotros, ¿vale? Lo del círculo osculador y tal, bueno, pues es una teoría muy chula y muy buena, pero para el que la quiera saber. Vamos nosotros a crear aquí, en este caso, un sketch. Podemos utilizar un círculo, ¿vale? Y también voy a coger y poner una primitiva, para los que les molesta la primitiva, y la voy a mover un poquito, la voy a mover en la dirección de X para que no esté pegada al círculo. Ahí está, ok. Vale, yo teniendo estos dos círculos y cilindro, yo puedo coger este círculo y doy a eje y automáticamente él, si no le indico otra cosa, me va a detectar eje de curvatura, que es justo la opción que nosotros teníamos aquí. Como podéis observar, lo que nos hace es poner un eje infinito, bueno, vamos a llamarlo infinito, aunque tiene... Ya vemos que tiene inicio y fin, pero bueno, en este caso sería infinito en el centro absoluto del círculo, ¿vale? Obteniendo así su centro. Lo mismo nos hace si nosotros seleccionamos aquí este círculo de aquí de arriba, le damos a eje y dejamos la opción eje de curvatura. Como veis, perfectamente centrado para marcar el eje de este cilindro, ¿vale? No funciona la cosa si nosotros seleccionamos esta cara y le damos aquí a eje, ya la opción es distinta, ¿vale? Pone primer eje, segundo eje y tercer eje principal, ¿vale? Que son cosas completamente distintas. Con lo cual siempre es seleccionando círculo, ¿vale? Y para eso es para lo que nos sirve, un eje en el centro. Bueno, luego tenemos directriz 1, directriz 2, asíntola 1 y asíntola 2. De estas voy a completamente a pasar, ¿vale? Porque estos son... coloca unos ejes en la posición de una elipse, parábola, hipérbola que podéis buscar, que es la directriz, ¿vale? Que no es nada más que pues bueno, un radio que hay desde el punto del foco hacia cualquier punto de la circunferencia. Pero bueno, es un rollo. Podéis buscarlo por internet, está en la Wikipedia todo, tanto una como la otra, si os interesa esa información. Yo desde luego esto no lo uso para nada, ahí está. Oye, los matemáticos, quizás físicos, quizás mecánicos, ingeniería mecánica o alguna historia de estas puedan llegar a utilizar esto. Nosotros a la hora de diseñar, bueno, pues no lo necesitamos, ¿vale? Esto, unas opciones que las ignoramos. Podéis utilizarlas, pero en fin, hay que buscarle uso, porque... uno es saber cómo funciona esto, pues, que es muy simple. Si nosotros queremos, por ejemplo, ¿cuál es la primera? La directriz 1 y 2. Si nosotros nos cogemos un sketch aquí y pintamos una elipse, en este caso, que están aquí, cualquiera de ellas, una elipse como esta, por ejemplo, bueno, pues si nosotros seleccionamos la elipse y nos vamos a eje, inmediatamente nos coloca uno en la directriz 2 y otro en la directriz 1. Así de fácil es de usar la herramienta. Ahora, búscale la utilidad a esto, ¿vale? Búscale la utilidad y cuando la encuentres me la dices. Yo, la verdad, para lo que es diseño, no le encuentro la utilidad, porque bueno, pues es un eje que pasa por ahí, va muy bien, ¿vale? Ahora, ¿qué utilidad tiene eso? Para mí, ninguna. Para mí, ojo.
Para un matemático, un físico, yo qué sé, pues a lo mejor tiene mucha utilidad. Para mí en este caso, pues no. Y la asíntola pues pasa exactamente lo mismo, lo único que ocurre que en vez de ser una elipse, bueno, pues es una hipérbole, ¿vale? Que pues es otra curva igual. Bueno, eso os lo dejo para vosotros, ¿vale? Son opciones un poco, bueno, complejas y raras que no vamos a usar. Tangente. En este caso, bueno, pues coloca un eje tangente, curiosamente, a una línea o a una curva, ¿vale? Bueno, lo de la línea es un poco raro, pero bueno. Si nosotros seleccionamos esta curva y nosotros cogemos eje, fijaros que de inmediato lo primero que nos pilla es eje de curvatura, pero tenemos la opción de tangente, ¿vale? La opción de tangente, veis que nos coloca el eje totalmente tangente al círculo. ¿Por dónde? Por el punto de inicio y fin de el círculo. Pero nosotros, voy a cancelar, nosotros podemos indicarle dónde queremos nosotros que sea la tangencia de ese eje, ¿vale? ¿Cómo? Pues colocando otro punto. Para ello, ya sabéis que si nosotros cogemos punto y seleccionamos el círculo, nosotros podemos decirle en la arista, y entonces nos lo coloca en la arista del círculo. El problema que tenemos es que nos lo pone en el inicio-fin y no tenemos posibilidad de moverlo, ¿vale? Que sería lo bueno. Sí lo tenemos en los planos, como ya os expliqué, pero no tenemos esa opción en los vértices, que espero que la añadan bueno, cuando puedan, obviamente. Porque sería muy bueno con el vértice poder recorrer el círculo para ponerlo en una posición que necesitemos del círculo. Como no tenemos esa posibilidad, la opción que tenemos es poner un sketch, seleccionamos el eso, proyectamos el círculo para tener el centro y entonces nosotros colocamos un eje, una línea de ayuda. Close, podemos acotarla y todo lo que queráis, ¿vale? Y luego, como ya sabemos, utilizamos el punto haciendo clic aquí y haciendo clic aquí, le decimos punto de proximidad y ya tenemos el punto colocado donde nosotros queremos. Esta línea de construcción que usamos, pues la ocultamos, ¿vale? Ahora ya sí, cogemos eje, le decimos este círculo y por supuesto cogemos este punto. ¿Que me lo cogió? Sí. Pues ahora ponemos tangente y como podéis observar, este eje pasa a ser tangente a esta circunferencia por el punto que yo le indique, ¿vale? Vamos a darle a OK y lo dejamos ahí. Simplemente eso es lo que hace esta opción. Algunos se estará preguntando, bueno, en lugar de crear un sketch y luego ocultarlo como has hecho para apoyarnos en el punto, ¿no podríamos dentro del sketch del círculo poner una línea tal que así y esta ponerla de construcción? ¿Vale? Sí que podríamos hacerlo, pero el inconveniente que tenemos es que las líneas de construcción en FreeCAD, una vez sales del boceto, ya no existen. Por tanto, el punto nos daría error. Probadlo si queréis. No voy a decir más. Probadlo. Ya veréis cómo no es posible. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es utilizar, en este caso, pues un sketch aparte. Bueno, cuando os digo nos da error, realmente no da error. Simplemente el punto os va a aparecer aquí una admiración, que no es otra cosa más que un error, porque estáis haciendo referencia a una línea, que en este caso es una línea que está dentro del sketch, que es de referencia, y para el exterior del sketch no existe tal cosa, ¿vale? Es un problema, ojalá con el tiempo pues arreglen, no que lo arreglen, sino que lo mejoren, porque obviamente eso no es un fallo, simplemente lo hicieron así, pero sí que podían darle pues esa utilidad de que las líneas de construcción sí que puedan ser utilizadas fuera del sketch, ¿vale? Sería muy bueno, por ejemplo, eso sí se puede hacer en Inventor, SolidWorks, CATIA y todo esto. Las líneas de construcción que nosotros ponemos, podemos utilizarlas desde fuera, por ejemplo, para poner un punto, que estaría muy guay. Pero en FreeCAD, de momento, eso no es posible. Vale, aparte de tangente, luego tenemos normal a la arista. Dice, coloca un eje de referencia en la normal de una curva. Es posible añadir un punto opcional. Bueno, lo mismo exactamente igual que hemos hecho con este, ¿vale? Añadimos un punto y ya está. Vamos a ver, yo selecciono la curva, hago clic en el eje y automáticamente yo puedo seleccionar aquí normal a la arista. Y fijaros que me lo pone normal a la arista en este punto, en el punto de inicio-fin de la curva en este caso.
Si yo cojo y como referencia 2 yo selecciono el punto, a ver si soy capaz, creo que no. Ven para acá, punto. Me va a ser un poco difícil de seleccionar el punto este. Pues mira, lo seleccioné. Fijaros como ahora normal alarista lo que nos hace es, realmente el normal alarista lo que nos hace es sacar o colocar un eje que es perpendicular a la tangencia. Siempre va a ser así. Vamos a verlo esto un poco más claro si nosotros ponemos aquí otro sketch y hacemos una spline, ¿vale? Porque se ve mejor que en un círculo. Cogemos una spline. Ahí está. Ok. Y voy a tratar de colocar un punto donde yo quiera. En este caso voy a crear otro sketch. ¿Para qué? Pues para crear una línea en la cual me voy a apoyar para colocar un punto ahí. Punto entre esta y esta. Punto de proximidad. Ya tengo el punto entre ambas. Esta no me es de utilidad, la oculto. Estos voy a ocultarlos, o sea, a borrarlos. Y bien, si yo ahora cojo eje y yo le digo esta curva y ahora le digo que lo quiero normal a la arista, ¿vale? Yo le puedo indicar normal ¿dónde? ¿En el punto inicial, que es donde me lo pone? No, en este punto en concreto. Clic en este punto y como podéis observar coincide con la normal de ese punto dentro de la curva. Fijaros que si yo creo otro sketch aquí, voy a crear otro sketch, porque lo que voy a hacer ahora es proyectar esta spline. ¿Para qué? Para ver concretamente los peines de curvatura. ¿Os fijáis los peines de curvatura? Los peines de curvatura no es nada más que la normal en el punto donde está el peine. Fijaros cómo es paralelo al que nosotros hemos puesto, ¿vale? Son paralelos los peines de curvatura. No es nada más que una línea, o sea, un eje perpendicular a ese punto. Y además que va a coincidir exactamente, si os dais cuenta, con la tangencia. Selecciono esta curva, selecciono el punto, que aquí ya es un poco más difícil. ¿Me lo seleccionó? No, me seleccionó la línea. Muy mal. Cancela, porque si no esto se pierde. Eje, curva, a ver si consigo seleccionar la línea, perdón, la línea, el punto. Ahora lo pillé. Y si ponemos tangente, fijaros, ese eje que me pone ahí es tangente a esta curva en ese punto y la normal a la curva es perpendicular a la tangencia siempre en el mismo punto, obviamente. Y ahora viene una tercera, que la vamos a ver aquí, que es la binormal, que ya es la que faltaba. ¿Vale? Dice, añade un eje de referencia en la binormal de una curva, ¿vale? También podemos añadir un vértice de control, como en todos los lados. Fijaros que si yo cojo el eje, selecciono nuevamente la curva, marco el puntito, a ver, ¿me lo cogió? No. Aquí ya se complica un poco más la cosa, es difícil seleccionar estos puntos. Bueno, hay una manera más fácil que es cogiendo y poniendo aquí puntos y por lo menos oculta, claro, los ejes no los oculta, ese es el problema. Clic aquí y ahora ya me lo pillo. Vamos a mostrar otra vez la curva. Y nosotros aquí ahora si ponemos binormal, fijaros que la binormal no es otra cosa nada más que una perpendicular a las otras, a la tangente y a la normal de la curva, ¿vale? No es nada más que una perpendicular. Todo ello obviamente hace referencia a todo el tema que si lo queréis mirar, bueno, os lo recomiendo que lo miréis porque, bueno, pero no nos queremos meter en esos temas porque a mucha gente esto se duerme. El tema del círculo oscurador, ¿vale? Podéis buscar un poco la información y de ahí sale la tangencia, la normal y la binormal, ¿vale? Todo ello hace referencia al círculo oscurador. Podéis mirar un poco por internet lo que es eso, incluso hay vídeos por ahí muy buenos que podéis, pues si os interesa, informaros un poco más. Pero con que sepáis eso, que nos pone este tipo de ejes en la normal, la binormal y la tangente
de una curva en un punto concreto que nosotros le indiquemos y además que entre sí son perpendiculares todos, pues ya vale, porque estas son unas opciones que, bueno, vamos a utilizar pero de vez en cuando, muy poco. Bueno, la binormal queda vista a través de dos puntos, quizás la más útil, ¿vale? Porque esta es una de las más útiles. Es muy normal que nosotros queramos un eje que una, por ejemplo, este punto que, bueno, voy a coger este punto que me es más fácil, este punto, con tal vez este otro, le damos eje, como no pille el punto, pues me da error. Vamos a ponernos otra vez en modo, mira, voy a coger este punto de aquí, ya que está aquí, y este otro de aquí. Y como veis me traza un eje que cruza esos dos puntos, ¿vale? Muy simple este. Une dos puntos con un eje. Ya sabéis que estos ejes podemos utilizarlos para generalmente hacer revoluciones o engancharnos a ellos para según qué cosas que ya iremos viendo. Línea de proximidad. Vale, esta es un poco rarilla, vamos a llamarla así. Vamos a poner esto así. Fijaros que si yo tengo los siguientes sketch, voy a dibujar aquí dos sketch. En este caso voy a dibujar un rectángulo y voy a dibujar otro rectángulo aquí. Bueno, no. Quería dos sketches separados. Ahí, uno ahí. Genero otro sketch en este plano. Y lo voy a poner aquí. Eso es. Vale, tengo dos sketch, un cubo, o sea, un cuadrado y otro cuadrado. Si yo cojo eje, bueno, antes de coger eje, si yo cojo eje y selecciono como el primero, selecciono el primer sketch y como segundo selecciono el segundo sketch, inmediatamente él me detecta línea de proximidad. ¿Y qué es lo que me hace? Bueno, pues lo que me hace es poner un eje en entre aquellos puntos que más se acercan de nuestras dos figuras. Digamos que lo que hace es buscar un poco el camino más corto, ¿vale? Obviamente esto tiene una teoría por detrás muy gorda, pero nuevamente lo mismo que os dije con el círculo oscurador, vamos a ignorarla. Vamos simplemente a quedarnos con la idea de que línea de proximidad siempre nos va a localizar, digamos, las dos partes de una figura que más próximas están entre sí. Yo voy a darle a OK, ¿vale? Y ahora ya tengo ese eje colocado ahí. ¿Qué pasa? Voy a modificar el sketch número 1. Este. Voy a quitarle aquí esto de que sea vertical y voy a quitarle aquí esto de que sea vertical. Fijaros que si yo ahora acerco más esto, ahora ¿quién está más cerca? ¿Este punto o este? En este caso está este. Y yo le doy a Close. Fijaros cómo inmediatamente se ha actualizado el eje y ahora el eje pasa por el punto más cercano a esta pieza, que no tiene por qué pasar por este punto, sino que es tocar la pieza, ¿vale? Coge un punto de la primera y el más cercano y digamos que lo proyecta hacia la otra pieza, ¿vale? Esto es lo que hace. Ahora obviamente lo que hay que buscarle es utilidad a la hora de usar esta opción, ¿vale? Porque eso es lo más complejo. Línea de proximidad, vale. Lo siguiente que tenemos es primero, segundo y tercer eje principal. Dice, sitúa un eje de referencia en los diferentes ejes de inercia de un objeto. Bueno, esto hace un poco lo que el primero. Es decir, si nosotros tenemos un objeto como por ejemplo este cilindro y hacemos clic en el eje, tenemos primer eje, segundo eje y tercer eje, que no sé por qué me está dando error, porque sea este de aquí, eje, primer eje, segundo eje y tercer eje, ¿vale? Que nos da, digamos, la orientación, como os dije antes, de las coordenadas, pero luego tenemos primer eje principal, segundo eje principal y tercer eje principal, que como podemos observar nos está dando error. No sé lo que dice ahí porque yo este rojo sobre este gris lo siento, pero no lo leo. No, mis ojos arden, no soy capaz de leer eso, ¿vale? Si en cambio nosotros seleccionamos, por ejemplo, esta cara, hacemos clic aquí, tenemos primer eje principal, segundo eje principal y tercer eje principal, ¿vale? Podemos ir cambiando entre ellos, pero nuevamente nos da error
y no sé muy bien por qué. Estas opciones de aquí yo no las terminé de entender, uno porque no soy capaz de leer lo que pone aquí, la ayuda no dice nada, y aunque aquí me dice que la combinación a seleccionar es cualquiera, pues cualquiera que yo selecciono siempre da error, con lo cual cualquiera es obvio que no es. Si yo selecciono este círculo y le doy clic aquí y selecciono primer eje principal, segundo eje principal, tercer eje principal, esos funcionan bien. Los otros ni siquiera aparecen porque es solamente para sólidos, que son los que tienen la posibilidad de, supongo, de controlar el tema de inercia. Vamos a crear otro proyecto nuevo porque aquí tenemos demasiada basura ya y yo me pierdo. Vamos a crear un cubo ahí y ahí, ¿vale? Yo los ejes estos de inercia pues no los he utilizado nunca, no sé qué utilidad son la que tienen. Si nosotros los ponemos, a ver dónde están, son estos: primer eje principal, segundo eje principal, tercer eje principal. Piden siempre seleccionar una referencia, pero selecciones la referencia que selecciones, pues siempre te dicen que no, ¿vale? Si pones aquí primer eje principal, da error. Segundo eje principal, da error, no sé lo que dice. Tercer eje principal, este sí, pero yo no veo ninguna diferencia. Bueno, obviamente no los pone porque este eje, o sea, la lista que yo seleccione ya te marca la dirección. Vamos a seleccionar, a ver, una cara. Eje. Primer eje principal, ese sí. Segundo eje principal, tercer eje principal. Y como veis siguen dando error. No sé muy bien a qué hacen referencia estos ejes. Algo de inercia, pero yo ahí ya, matemática, física pura, yo ahí ya pues como me pierdo, ¿vale? Desde luego no los he usado en mi vida. Y el último, normal a la superficie, ¿vale? Este sí que es útil. Coloca un eje en la normal a una superficie. Es necesario seleccionar una superficie y un punto, ¿vale? Vámonos aquí al FreeCAD y para este ejemplo tengo yo aquí pues un pequeño diseño. Vamos a cerrar esto, que sería esto, ¿vale? Pues llamarlo un tejado, llamarlo lo que vosotros queráis. ¿Qué ocurre si yo quiero hacer, pues, qué sé yo, un agujero en esta superficie, pero yo quiero un agujero? Daros cuenta que si yo cojo y hago un sketch aquí, vaya hombre, cogí el plano que no tenía que ser. Otra cosa que no me gusta es que le doy a cancelar y el sketch se me crea igual. Eso no me gusta porque al final tenemos 14 sketches ahí. Vale, yo por ejemplo pongo un círculo aquí, me vale así. Lo veis ahí, ¿no? Y yo cojo y lo extrusiono a través de todo, invertir para que vaya para arriba y que reste ahí, ¿vale? Fijaros que esto resta, pero resta en vertical. No va orientado o no va el agujero orientado en la dirección que tiene esta superficie. Vamos a moverlo un poco para acá para hacernos sitio, más que nada. No me ocultes la superficie, hombre. Ahí, vamos a moverlo más para acá. Hombre, lo de que me crezca el diámetro, eso sí que no me gusta, ¿eh? Quiero un diámetro pequeño, pero muévete. Hombre, la opción buena era acotarlo, ¿eh? Que además no lo voy a hacer porque si no, no me va a dejar mover el puñetero círculo. Vamos a dejarlo en 7. Y ahora lo muevo bloqueándome porque sí, no sé a qué se bloquea. Ah, el eje este me parece que se bloqueó. Ahora, tenía una referencia. Lo voy a llevar más a la esquina posible para tener sitio. Salir. Y bueno, y ahí lo vemos. Vemos que la extrusión es totalmente vertical. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un agujero que vaya en la dirección de la normal? Ya vimos que la normal sale perpendicular así en el punto. ¿Cómo me apaño? Bueno, pues tenemos la opción, esta que tenemos aquí, de normal a la superficie, ¿vale? Recordad que teníamos normal a la arista, ¿vale? Pero la arista es esta, ¿vale? Yo no quiero nada normal a esta arista, yo quiero normal a esta superficie, ¿vale? A esta superficie. Son cosas muy similares, pero no iguales,
¿vale? Que sería normal a la superficie. Vale, yo me vengo aquí y yo lo primero que tengo que hacer es colocar un punto donde yo quiero que vaya, en este caso, pues el agujero. Puedo hacerlo de muchas maneras, fijaros, puedo crear un sketch. No, en este caso un sketch no me vendría bien. Puedo coger y crear un punto aquí, y yo este punto ahora yo puedo moverlo en X a donde yo quiera. Vamos a ponernos en planta y vamos a poner esto en modo pues así para poder verlo dónde está, y lo vamos moviendo, ¿vale? Esto obviamente pues seguramente tendríamos que saber perfectamente las coordenadas. En este caso Y va en negativo y yo quiero colocar mi círculo ahí, un poco más atrás, ahí. Ponemos esto en visible, ¿vale? Hemos colocado un punto en unas coordenadas, ¿vale? Algo totalmente posible. Vale, yo ahora voy a echarlo un poco más atrás, porque veo que ahí no está muy bien en la curva, quizás un poquito más atrás. Vamos a moverlo ahí, puede valer ahí. Vale. Entonces fijaros, teniendo un punto y teniendo una superficie, yo ahora puedo colocar un eje que pase por este punto y que sea normal a esta superficie. Cojo eje, marco la superficie y ahora marco el punto. Y automáticamente él me coge línea de proximidad. No, yo quiero normal a la superficie, ¿vale? Y le doy a OK. Fijaros que yo ahora tengo perfectamente un eje, ¿vale? Que pasa por la normal de esta superficie, con lo cual yo ahora puedo perfectamente aquí, sin más, podría poner un punto, podría poner un plano, podría poner un sketch para dibujar lo que yo quiera, pero puedo tirar de las primitivas, por ejemplo de las primitivas que restan, esa no. Puedo coger la primitiva que resta, esta, la del cilindro, hacer clic aquí para que se reoriente en esa dirección, y ya aquí con los controles estos que tengo aquí de posición y por supuesto de diámetro, porque tenemos un diámetro enorme, vamos a dejarlo ahí en 5 por ejemplo, y lo bajamos en este caso en Z, que es el que se mete para adentro. Fijaros que lo puedo ir bajando hasta donde yo quiera. En el momento que estoy conforme, le doy a OK, y fijaros la diferencia de agujeros, ¿vale? Mientras este está vertical, ¿vale? Es vertical y además queda como un óvalo estirado. Vamos a hacerlo, este creo que lo habíamos hecho de un radio de 7, vamos a dejarlo de 6 y vamos a hacer el otro también de 6, el cilindro este lo dejamos de 6 para que veamos la diferencia de una manera y de la otra. Fijaros, mientras que este lo vemos perfectamente circular, ¿vale? Porque va en la normal de la superficie, este otro lo vemos más ovalado, solo lo vemos circular cuando nos ponemos perfectamente en planta. Sin embargo este no, ¿vale? Porque no está orientado al XY. Este, ¿vale? Vemos que la arista esta es perfectamente vertical, ¿vale? Que eso sería bueno para desmoldar, mientras que este otro vemos que no es la arista vertical, sino que va en la normal de la superficie, ¿vale? Esto ya sería más complicado para desmoldar en según qué superficies, ¿vale? Pero bueno, muchas veces necesitamos hacer ese tipo de agujeros, ¿vale? Y eso sería lo que nos permitiría hacer, en este caso, la opción esta, ¿vale? De normal a la superficie. Y eso es todo lo que tenemos respecto a ejes, ¿vale? Estos ejes, como podéis ver, los podemos utilizar en muchas ocasiones para orientar algo respecto a la normal de, ya visteis aquí, para colocar, en este caso hemos colocado un círculo, pero podríamos haber colocado texto o cualquier otra forma, ¿vale? Orientada a esa superficie. Podemos utilizar los ejes, por supuesto, como eje de revolución, y por supuesto podemos utilizarlos para ayudarnos a crear otras cosas. ¿Y qué cosas son esas? Bueno, pues ya para terminar, en próximos vídeos vamos a ver los planos,
¿vale? Mucho más útiles, casi que el más útil de todos, pero que en conjunción planos, ejes y vértices vamos a poder hacer cosas bastante interesantes. Una que me habéis preguntado muchísimo, voy a sacar aquí las herramientas estas de dibujo para dibujar aquí un poquito. Una de las cosas que me habéis preguntado muchísimo es el tema de los ganchos, el polipasto de una grúa. Nosotros pues podemos tener un polipasto así aquí, ¿vale? O gancho de grúa, para que lo entendamos todos. Lo digo así porque hay gente que no sabe lo que es un polipasto, ¿vale? No todo el mundo, bueno, pues está al día de estas cosas, ¿vale? Cuando nosotros queremos hacer un gancho de una grúa, pues más o menos es una cosa así, bueno, cutremente, ¿vale? Y luego tenemos una serie de secciones, ¿vale? Nosotros decimos, mira, hacemos aquí la sección circular, hacemos aquí otra sección, hacemos otra aquí en el medio, otra para terminar, y este cierre de aquí con una revolución seguramente lo tendríamos hecho, una vez hecho esta superficie. Vale, esta superficie, bueno, pues hacemos un solevado que va que lo que nos permite es unir las distintas secciones y luego, por supuesto, indicarle estos rieles que tenemos aquí, que son los que, digamos, van a hacer de contenedor, ¿vale? Tenemos una superficie que recorre estas secciones, pero luego tenemos aquí unos rieles que nos van a decir hasta dónde tienen que extenderse estos. Y ya estaría, hecha la superficie, hecho el gancho. ¿Dónde está el problema en FreeCAD? Pues el problema que tenemos en FreeCAD es que no tenemos la herramienta solevado. Ese es el primer inconveniente, con lo cual no nos permite utilizar estas líneas o estas curvas como rieles, ¿vale? Tenemos la herramienta dejadme que no me acuerdo del nombre, a borrar esto. Tenemos la herramienta si tiene a bien salir el papelito, aquí está, de interpolación, que lo que nos hace es de una figura, por ejemplo, así, a otra figura así, pues interpolar de manera que esto nos crearía un sólido uniendo esto así, ¿vale? Incluso podemos utilizar alguna figura más, como por ejemplo, bueno, pues otro círculo aquí más pequeñito, y esto lo que haría pues sería unir este con este con este de aquí de arriba con aquel y aquí abajo pues con este, ¿vale? Nosotros tendríamos un poco de control de dónde se van a unir estos puntos, porque ya os lo expliqué en algún otro vídeo, ¿vale? Y lo vimos, que hicimos pruebas de estas, acordaros de los calzones aquellos de chapa, los pantalones, bueno, no calzones, pantalones, que utilizábamos precisamente pues esta herramienta, ¿vale? Teníamos cierto control de dónde iban a caer las líneas, ¿vale? Añadiendo cortes a los distintos círculos, pero no tenemos ningún tipo de control de cómo se deben comportar estas uniones, es decir, se van a comportar rectas. Creo que teníamos la posibilidad de que fueran segmentadas rectas o que entre las distintas formas hiciese una pequeña curva, pero claro, de ahí de hacernos una pequeña curva entre ellas a hacernos una forma, por ejemplo así, pues hay mucha diferencia, ¿vale? Eso no nos lo permitía porque no tenemos ningún control en absoluto de cómo se unen estas formas. Eso una. Pero luego tenemos la opción de barrido. Barrido lo que nos hace o lo que nos permite es tener una forma, una curva, un camino, ¿vale? Y luego lo que nos permite es tener distintas secciones. Por ejemplo, un círculo ahí, un rectángulo aquí y para terminar otro círculo aquí. Podemos tener tantas secciones como nosotros queramos. ¿Cuál es el inconveniente de esta herramienta? Bueno, pues el inconveniente es que esta herramienta nos va a hacer esto, ¿vale? Nos va a unir esto de una manera tal que así, haciéndolo tridimensional, pero siguiendo el recorrido que nosotros le hemos puesto. No tenemos ningún, por supuesto, esto va a hacer lo mismo para acá, ¿vale? Lo mismo por aquí y lo mismo aquí arriba, etcétera, etcétera, manteniendo o intentando mantener por todos los, aquí abajo, intentando mantener por todos los medios la forma que tiene este recorrido, ¿vale? Digamos que aquí sí que tenemos un poco de control
de la forma que ha de tener el recorrido, pero no tenemos ningún tipo de control de estas líneas que se quedan por fuera. Estas van a tratar de copiar el recorrido que nosotros tenemos dentro, y eso nosotros no lo queremos para hacer el gancho, ¿vale? Para hacer el gancho lo que necesitamos concretamente es sí, un camino nos vale, ¿vale? Que tenga la forma del gancho, pero luego necesitamos que estas formas de aquí de fuera sean distintas, ¿vale? Para conseguir hacer el gancho. Vamos a borrar todo esto y vamos a volver otra vez a tratar de dibujar aquí el gancho, vaya, cutremente, el lápiz. Si nosotros tenemos aquí el gancho este, más o menos, sí es cierto que nosotros podemos hacer un recorrido aquí, hasta ahí, y nosotros ahora vamos metiendo las secciones que sean correspondientes aquí. El problema es que no nos vale con utilizar 4, como hice yo antes, ¿vale? No nos vale con utilizar estas 4, porque obviamente lo que va a hacer el programa va a ser una cosa así, por ejemplo, y aquí va a hacer así, y aquí así, ¿vale? No va a coincidir con la forma que nosotros necesitamos aquí, para nada, ¿vale? Para nada, no va a coincidir para nada. Claro, como no podemos utilizar estas curvas como rieles, pues aquí lo único que nos queda es hacer cuantas secciones podamos, ¿vale? Cuantas más secciones nosotros metamos aquí, más posibilidades vamos a tener de que la forma que obtengamos se asemeje mucho más a la figura que nosotros queremos conseguir. Cuantas más secciones tengamos, mejor, ¿vale? Obviamente el ir haciéndolas pues es un poco coñazo, y aquí tenemos un montón de problemas. El primer problema es cómo nosotros hacemos para colocar entre dos curvas como estas que tenemos aquí bueno, pues eso, una sección, un círculo, sin ir más lejos. No lo voy a complicar mucho más. ¿Cómo nosotros hacemos para tener entre dos curvas, poner un círculo? Aquí lo tenemos muy fácil, porque tenemos el inicio y tenemos el final. Nosotros aquí colocamos un plano de trabajo y chupado, proyectamos este punto y aquí ya podemos tirar nuestra curva o círculo entero, como queramos, porque podemos luego hacer simetría si así lo deseamos. Ahora el problema es, ¿y el resto de la curva? Aquí no tenemos problema tampoco, tenemos este punto final, colocamos aquí un plano, ¿vale? Sketch y proyectamos estos puntos y circulito. No hay problema. El problema viene cuando yo quiero colocar uno entre aquí y aquí, por ejemplo, cogiendo un punto al azar de la curva. Yo cojo puntos al azar, ¿vale? Ahora necesito que un plano pase por estos puntos. Lo primero que tengo que hacer es colocar los puntos. Bueno, eso ya sabemos, ¿no? Colocar puntos en una curva, sabemos cómo hacerlo. Lo que no sabemos es cómo colocar el plano, y para colocar el plano vamos a necesitar un eje que nos marque la dirección Z en este caso. Vamos a colocar un eje para que nos marque la dirección Z. Así ya tenemos los tres puntos. Tenemos este punto, tenemos este otro punto y tenemos la dirección Z que nos va a definir otro punto más, y con eso obtenemos el plano que vamos a tener aquí. Ya veis si son importantes estas opciones que hemos visto aquí en el Word, que no me deja ahora esta herramienta abrirlas. El punto, el eje y por supuesto el plano, que lo veremos luego. A raíz de eso nosotros vamos a ir poniendo planos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo utilizo un eje para marcar la Z, pincho en este punto y le indico el eje? Él me crea el plano tal que así. Pero si aquí me es muy fácil porque estoy viendo los puntos, pincho los puntos, el eje, etcétera, etcétera. Pero cuando la cosa empieza a girar, yo ya digo, vale, yo hasta aquí llevé el orden, pinché en este punto, pinché en este otro punto y marqué el eje. Pinché en este punto, en este otro y marqué el eje. Llevé el orden. El problema es cuando yo estoy aquí. Digo yo, bueno, aquí cuando la cosa hace curva, este de aquí ahora ¿con cuál se corresponde? ¿Con este o con este? Bueno, aquí en este caso es muy fácil, pero daros cuenta que el gancho hace más curva de tal, y llega un momento en el que dices tú,
no sé qué lado es cuál, y puede ocurrir que en vez de pinchar primero en este, pinches primero en este, y luego en este, y luego marcas el eje, y él te marca el plano aquí perfectamente. Pero cuando tú te pones a colocar el sketch, y dibujas aquí el sketch, y aquí tienes el otro sketch con el arco y demás, y tú luego utilizas la herramienta de barrido, pasa lo siguiente, que aquí te lo hace bien, te une el barrido de esta curva con esta otra, aquí en la siguiente te lo hace perfectamente, pero cuando llega a esta que te equivocaste y en vez de marcar este punto primero, marcaste el otro, lo que te va a hacer es unir este punto con aquel y te va a unir este punto con este otro. Chapuza total, porque esto ya va a dar un error fatal, como os pasó a alguno, que lo intentasteis y decíais que os daba error porque os cruzaba y os retorcía la geometría. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues el problema aquí está en la orientación de los ejes, como os expliqué, el X e Y, que va a ser el sistema de coordenadas este que tenemos aquí, el que nos va a ayudar a saber si hemos colocado bien el plano o no lo hemos colocado bien. La X tiene que estar siempre en la misma dirección en todos los planos para que nos haga perfectamente la forma que nosotros queremos. Tenemos que tener la X en la misma dirección, la Y en la misma dirección, si apunta para arriba, pues para arriba, o si apunta para allá, pues para allá, depende de cómo lo tengamos orientado, y por supuesto la Z. Todos los planos tienen que llevar el sistema de coordenadas orientado exactamente igual. Si tenemos uno de los planos que la Y, en vez de ir en esta dirección para allá, viene en esta dirección para acá, aunque tengamos la X bien y la Z bien, aquí ya nos va a dar problemas, ¿vale? Porque las uniones no van a ser iguales. Con lo cual, bueno, esto es un pequeño ejemplo muy cutre, aquí medio hablado y medio tirado, de la práctica que vamos a hacer dentro de muy poco, en cuanto veamos los planos y el sistema de coordenadas, que prácticamente ya lo hemos visto. Vamos a hacer esa práctica, concretamente el gancho de grúa. Vamos a ver cómo se van haciendo los planos y las secciones y cómo se reorientan correctamente para que no nos den esos problemas, que ya sé que todos habéis tenido problemas concretamente con eso, con que al hacer el barrido, pues las secciones daban problemas porque no están correctamente orientadas. No obstante, con lo que vimos hoy ya podéis ir haciendo un poco vuestros pinitos, porque hemos explicado cómo ver la orientación que tiene un objeto. Gracias al sistema de coordenadas este que tenemos aquí, pues lo único que tenemos que hacer es utilizar como objeto el plano que hemos colocado y ver si todos los planos están en la misma orientación, ¿vale? Alguno me preguntó que si con este sistema de ir colocando, es decir, de ir colocando mediante, bueno, pues dos caminos, ¿vale? Ir colocando planos por puntos y luego ir dibujando aquí nuestras secciones. Muchos de vosotros me decís que si esto es el sistema de planos seriados. A ver, hombre, podría servir para hacer eso, pero vaya tostón, dibujar sección por sección. A ver, los planos seriados realmente lo que vienen a ser es un conjunto de planos, realmente los llaman bidimensionales, no sé muy bien por qué, porque realmente lo que obtenemos es una lámina tridimensional, pero bueno, los llaman bidimensionales, que en conjunto y en ciertas, orientados de tal manera y posicionados de tal manera que en conjunto todos ellos simulan o forman una figura tridimensional, ¿vale? Eso es lo que hacen los planos seriados. Podéis buscar por ahí un poco la definición. ¿Podríamos usarlo? Podríamos, pero ibais a cansar. Pero bueno, el que tenga gana, oye, que lo haga. A ver, para planos seriados yo no he mirado, pero me imagino que seguro que hay algún add-on de FreeCAD que te hace, a partir de una figura 3D, te hace el tema de los planos seriados. De todos modos, bueno, se podría hacer, lo que pasa es que en FreeCAD íbamos a tener un problema, porque si tú dibujas una especie de peine y luego a la figura que tú quieras seriar le extruyes restando ese peine, pues ya tendrías los planos seriados. ¿Cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente es que tendrías que hacerlo con part, porque si lo haces con part design, en un mismo body no puedes tener distintas piezas, ya lo sabéis, por ahora no podemos tener distintas piezas, entonces ahí nos daría problemas. O sea, me refiero a hacer esto
es decir, una especie de, bueno, lo estoy haciendo muy cutre, serían todas iguales, claro está, ¿vale? Sería esto. Y esto lo restamos a nuestra figura. Y así ya nos quedarían las distintas láminas que forman los planos seriados, ¿vale? Pero yo creo que sería lo más cómodo, porque es que si no, si vas plano a plano haciendo la sección, madre mía, yo no lo haría, vamos, me muero antes. Mejor esto, poner un peine. Lo que pasa es que ya os digo, esto hacerlo en part, porque si lo hacéis en part design, como os va a crear un objeto aquí os va a crear otro objeto al hacer la resta y aquí otro, todos estos en un mismo body no es posible, porque como no se unen por ningún lado, de momento no es posible. Sin embargo, en part sí que es posible. ¿Qué más os iba yo a comentar al respecto? Bueno, desconozco si existe un add-on. Si alguien lo sabe, yo pienso que sí, que seguro que hay un add-on, porque en la mayoría de programas que utilizan o que crean formas con planos seriados, pues lo que hacen es tirar de un add-on. Uno de ellos es Rhinoceros. Rhinoceros tiene un add-on que la figura, la cosa que tú modeles en 3 dimensiones te lo hace con planos seriados. Es un add-on. Lo único que hace es laminarlo realmente. No creo que sea muy complicado para un programador programar pues un add-on de esos para FreeCAD. Con lo cual, bueno, pues si no lo hay, mira, pedidlo y a ver si alguno se anima y lo hace, porque no creo que sea una cosa muy complicada. Yo desde luego de programación ni idea, pero en fin, los que saben, saben. Y bueno, pues si os es muy interesante el tema de los planos seriados, pues ya sabéis, y pedidlo por ahí, a ver si alguien se anima y lo hace, ¿vale? Yo desde luego sí, se podría hacer con este método que yo os digo, pues sí, pero sería largo de narices. Bueno, también depende de la forma que queráis hacer, pero bueno, viendo las formas que hacen ahí de planos seriados, pues tela marinera. Bueno, pues nada amigos, aquí dejamos el vídeo tutorial, en el próximo vemos planos y nada, hasta la próxima, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. Chao.